Entonces, pues, ese es el punto, que y es normal, ¿no? O sea, de pronto también se vale, o sea, es válido que el viernes pues, te desconectes, te vas a tu casa, descanses y piensas otras cosas. Pero el lunes, boom, hay que enchufarse otra vez, ¿no? Y hay que estarse reconectando, o sea, por eso igual es que a mí me gusta tener la información aquí en las redes para que tengan esa facilidad de ir y ver, de estarlo repasando quizás en algún momento, ¿no? Porque es como todo, estás, a lo mejor todavía no tienen mucha responsabilidad, ¿no? Porque el hecho que les caiga la beca, porque sí, o sea, sí o sí, pues como que da un poquito de holgura, ¿no? Así como que, pero yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ¿no? Y entonces tenía ahí, estaba la clase, y, el maestro, bla, 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 bla. Y ya, y ya venía el examen, ¿no? Y entonces, ¿qué dijo? ¿Qué? Y ahí sí iba a buscar todo, ¿no? Entonces, es más o menos así. O sea, a lo mejor en algún punto vamos a encontrar retos o van a encontrar retos que van a tener que volver a las clases y decir, ¿cómo era? ¿Cómo que no? O sea, porque todo esto es información que yo he ido preparando justamente para ese momento, porque viene un momento de prueba, viene un momento en donde te tienes que afianzar y pues ahí está todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, esa relación que existe entre la llegada temprana, entre todo eso, y son cositas que vamos a ir puliendo. A todos se nos hace tarde, o sea, a todos en algún momento, como ahorita César, pues podemos tener detalles, o sea, el chiste es apoyarnos, ¿no? Y a lo mejor yo pienso que no se enfríe, o sea, que no nos caigamos, que no empecemos a dejar como que, pues, ahí la cosa tirada, ¿no? Sino que, este, pues que nos animemos, ¿no? O sea, que finalmente entendamos que es un equipo y que, pues si yo me desanimo, pues alguien de ustedes me puede también decir, oye, pues ánimo, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿no? Vamos a seguirle dando. Y ese es el punto, ¿no? Bueno, entonces la semana pasada, bueno, voy a partir a parte A y parte B, o uno y 2 porque eran bastantes y luego se me quedó sin pila la cámara, pero bueno. Por ahí nos habíamos quedado en el anterior, a ver, lo voy a poner desde acá, era eh, hay una parte donde dice que la sabiduría clama en las calles, ¿no? O sea, que alza su voz en las plazas y en las calles, ¿no? Y es que es impresionante porque justamente cuando vas por la calle puedes ir viendo cosas. Por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención ahorita es que este señor que se está poniendo, ¿no? Con cositas. Porque desde las 9 ya estaba, yo pasé antes, ya estaba, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas nos dejan ver algo, ¿no? O sea, hay que valorar, ¿no? El lugar, porque pues esa gente, yo sé, yo veo al señor y yo creo que si no vende, no come, literalmente, ¿no? ¿Y cómo? O vive en la calle, sí, ¿no? Pero pues está haciendo un mérito, está haciendo un esfuerzo por vender y simplemente honradamente sacar algo, ¿no? Entonces, está chido. Eh, entonces, hay quienes, aquí hay este proverbio, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza, ¿no? O sea, no está mal retener, pero cuando retienes más de lo que es justo, entonces ya está mal, ¿no? Eh, otro proverbio aquí dice, a que acapara el grano, ¿no? Aquí yo luego pensaba hasta podría decir sal de grano, ¿no? El pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que qué, del que lo vende. ¿Ah? No dice del que lo regala, no dice del que lo presta, no, el que lo vende. O sea, esto es lo que quiero, lo que vamos a ir viendo, lo que vamos a ir empatando. O sea, estos principios son principios porque a veces las personas dicen, no, pues, ¿por qué vende? ¿No? Pues porque como todo mundo, o sea, tenemos que trabajar, tenemos que generar de alguna forma, ¿no? Pero
A veces la gente piensa, o a veces yo he visto que sobre todo nosotros los creyentes luego tenemos como una falsa humildad, ¿no? O una falsa ah, modestia, ¿no? Que decimos, no, pues es que no lo hago por dinero. Claro que lo haces por dinero, ¿no? Porque la misma Biblia dice, ¿no? Que el que siembra tiene derecho a recibir una o esperar una cosecha. Entonces, eso a mí me dice que todos hacemos las cosas con una intención, ¿no? O sea, y no está mal. El problema es en dónde y cómo hacemos las cosas, ¿sí? Por ejemplo, la única vez que Jesús se enojó y se molestó fue porque estaban vendiendo en el templo. Ahora, ¿qué le molestó? ¿El acto de vender? No, ¿verdad? Sino que no era el lugar y no era la forma. Y aparte, no vendían lo justo, o sea, ya estaban haciendo tranza eh, dentro del templo, ¿no? Entonces, cuando ahí debería de salir la justicia hacia otros lados. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, la Biblia habla muchísimas cosas sobre el dinero, sobre cómo vender, que eso es lo que estábamos platicando la semana pasada. O sea, los judíos es lo que hacen, ¿no? O sea, ahí anda mucha gente viendo videos y, ay, cómo prosperan los judíos y que 7, 8 señales para prosperar y que no sé qué, y todo está ahí, ¿no? Y lo único que ellos hacen o lo único que han hecho y que nosotros no hemos podido hacer es agarrar y hacer esto, o sea, empezar a extraer los principios y ponerlos en práctica, ¿no? O yo lo que pienso es, por ejemplo, ¿por qué los judíos, hablando un poquito de lo que estábamos platicando ahorita al principio, ok, la situación está mal para todos, ¿por qué prosperan ellos a pesar de la adversidad? ¿No? ¿Por qué tienen dinero? Si tú vas a Santa Fe y de un lado son ricos y en el otro están pobres. Pobres, pobres, ¿no? Y yo creo que mucho es de esto, ¿no? Porque ellos, por ejemplo, saben vender, ¿sí? No acaparan, sino reparten, distribuyen, ¿sí? Sí tienen, pero también dan. Claro, también cierran mucho su círculo a ellos mismos, ¿no? No han hecho esto como abrir hacia alguien más. Entonces, esos principios son los que ellos siguen finalmente. Y eso es lo que los prospera. Entonces, ahora, los judíos trabajan demasiado, ¿no? O sea, son gente sumamente trabajadora. Entonces, como hormiguitas, como decíamos, a las 9 salen y algunos hasta las 9 de la noche no se meten, ¿no? Entonces son jornadas largas y algunos unos que son muy ortodoxos, pues por ejemplo el sábado no hacen absolutamente nada, ¿no? Y el domingo es su primer día de trabajo. Entonces, pero bueno, ahí vamos, no es el tema, no es, pero por eso dice clama en las calles, porque tú los puedes ver en las calles. Yo me tocó en algún momento estar ahí, sobre todo Polanco, toda esa parte de ahí donde están ellos, y es como ahorita, o sea, ¿sabes qué? Vente a la sinagoga, o sea, todos se meten a la sinagoga y estudian la palabra, ¿no? Y entonces, y nosotros los mexicanos, culturalmente, casi siempre venir a la Biblia nos da flojera, ¿no? O es lo primero que vadimos, ¿no? O sea, ay, como la Biblia, ¿no? Y ellos al revés. Me llamó mucho la atención hace un tiempo, fui a recoger a una persona aquí al aeropuerto y un montón de judíos, ¿no? Porque son familias grandes. O sea, está el papá, la mamá y 6, 7 chiquillos, ¿no? Y el chiquitito y el grandotote, ¿no? O sea, dices, oye, ¿no? Y son familias grandes como antes, ¿no? Que eran de 7, de 8, y así dices, wow. Y uno, por ejemplo, no, pues ya con 2 o ya con 3, ¿no? O uno para tenerlo bien atendido. Y ellos ves que son 8 y eso ha sido un relajo, ¿no? Porque el uno anda por allá con los mocos de fuera y el otro chille chille y como todo, o sea, no podemos generalizar que todos los judíos son así o que solo unos, ¿no? O sea, sino también tienen sus cosas, ¿no? O sea, como todos los seres humanos. Entonces, yo hasta me quedé viendo así con la persona que renta los diablitos
y le digo, y habría que ir a Israel a ver esto, así como que, o sea, son personas como nosotros, dos ojos, una nariz, dos orejas, pero ¿por qué llegan a esos niveles de prosperidad? Porque entienden estos principios y los ponen por práctica, ¿sí? Entonces, ese es el punto. De esa cultura podemos aprender muchísimas cosas, ¿sí? Ahora, a ver, vamos a ver otro proverbio. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los que... Ok. Ahora, vagabundo, ¿sí? El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. O sea, vagabundo aquí no quiere decir, a lo mejor como este que estamos viendo ahí, ¿no? No es necesariamente un cuate así. Hay gente vagabunda con dinero. Hay gente vagabunda con recursos. ¿Sí? Bien vestidos, traen carrazos, tienen casas. ¿Sí? Pero ¿qué quiere decir vagabundo? No tienen un propósito. Si te acuerdas, todo esto empezó partiendo de identidad, propósito y destino. Ajá. Entonces, cuando alguien no está en un propósito, por ejemplo, tú vas a ver que hay gente que vende para ganar dinero. Y está bien. O sea, no estamos en contra del dinero, no, ni de la prosperidad económica, no. Pero, revisando un poquito el proverbio anterior, que decía, recibid mi enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido. O sea, no dice que oro no. Dice, antes recibe ciencia, para que cuando llegue el dinero, sepas qué hacer con él, ¿no? Entonces la gente anda buscando el oro, la gente quiere el dinero, pero no quiere la ciencia, no quiere la manera de cómo generar, de cómo producir, ¿sí? Por eso es que este negocio está estructurado así, o sea, vamos generando a poquito, hay que echarle coco, ¿no? Hay que a lo mejor buscar formas atractivas de atraer a los clientes, ¿sí? O sea, todo este tema que implica poder tener dinero, vender y generar recursos, ¿sí? Entonces, no dice que el dinero no, dice que antes del dinero tengas ciencia. O sea, desarrolles otras capacidades y el dinero viene de ese desarrollo, ¿sí? Entonces, alguien vagabundo finalmente es alguien que pudiera tener incluso recursos, pero no tiene un propósito. Nos sale muy caro que la gente no tenga propósito a la humanidad, ¿sí? Porque es un cuate que anda para allá, para acá, que no sabe si sí o si no, que simplemente va por la vida pensando que hoy puede hacer algo y mañana no, y que, ¿sí me explico? Un vagabundo. Entonces no hay una meta, no hay un rumbo, no hay nada definido, vaga. Y es gente que llega a hacer recursos, porque pues hay otros principios económicos que no necesariamente tienes que ser alguien cuerdo para tener recursos, ¿no? Por ejemplo, este cuate que está ahí, me encanta, porque pues, lo podemos poner aquí de ejemplo. Puede vender, ¿sí? Porque se pone sus cositas y ahí está. Y que no llevaba nada, estaba, no te sirve nada, no te sirve lo que dame 5 pesos por eso, dame 5 pesos. Y le busca, y es que se acercó y me dice, ay, ya tengo hambre. Dice, pero vamos a ver 15 pesos. Dice, cuídame tantito el puesto, voy a ver qué me compro aquí en el mercado. Y se metió, y para esos 15 pesos salieron de que estaba, ay, no tengo, le sirve esta, y le busca, ¿no? Y sigue siendo un vagabundo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? A lo mejor esos 10, 15, 20 pesos que le caen, se los gasta y ya, ¿no? Y ya por hoy salió, ¿sí? Justamente es lo que hace un vagabundo, ¿no? O sea, hoy ya, ¿no? No piensa futuro, no piensa en el mañana, no hay un propósito. Ahí siento que entra la identidad, porque, digamos, él llegó el lunes, y el lunes estaba guardando dinero, bueno, porque me doy cuenta. Y llegó un señor y le dijo, oye, ¿no te interesa meter este pantalón? Te lo dejo en 10 pesos, tú véndelo en 30. No, pues sí. Luego a los señores de los libros, vio un juego que le gustó y dice, ¿y cuánto lo puedo vender? No, pues nosotros se lo damos en 30, tú véndelo en 40, 50.
que pues yo me imagino que es alcohólico, y se empezó a quedar ahí con él y le hacía la plática y luego le compartió el toalla y como que no sabía si quedarse con él o no. Entonces la otra persona se quedó y ayer todo lo que Ganó, estaba... lo perdió. Ajá, lo perdió. Por eso aquí dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Entonces, puede ser que el otro traía una actitud enorme y llega un vagabundo que es el otro, ¿no? Que estaba tomando y le hace perder el rumbo. Sí. ¿Sí me explico? Entonces, no es apariencia física, un vagabundo, sino sí, aquí como lo trata este pasaje es alguien que no sabe a dónde va. Y cuando tú no sabes a dónde ir, es muy fácil que te desvíen, ¿sí? Es muy fácil que alguien venga y diga, ya no vayas, ya no hagas, ¿para qué? ¿No? Es demasiado, ¿sí? Y ahorita como que se sentía solito, como que andaba buscándolo, se fue a buscarlo. Y dije, pues a lo mejor se siente triste, ¿no? Porque pues siempre está solo. Sí. Ahora hay que tener cuidado, ¿no? Nada más. ¿Con quién te juntas? O sea, ¿quién está a tu alrededor? ¿De quién te dejas influenciar? ¿Sí? Porque a lo mejor él le echó muchas ganas, consiguió su dinero, luego llega otro cuate y le dice, vente, vamos a tomar, y ahí se pierde toda la intención, se pierde toda la idea que ya tenía él, ¿sí? Y lo saca de un propósito, ¿estamos? Entonces, por eso es de mucho cuidado. O sea, hay gente que es vagabunda, ¿sí? Que divaga en su pensamiento, que dice, o sea, le parece bien igual estar hoy o no estar, o mañana o pasado, y así se va, ¿no? Entonces, y nosotros no podemos ser así, o sea, por eso decía yo, nos sale muy caro como país, como nación, como humanidad, tener gente vagabunda, ¿sí? Porque, o sea, hasta este minuto de la historia, desde que el hombre surgió, digamos, vamos a poner a la pandemia, marcó un antes y un después, ¿sí? ¿En qué sentido? Nos está diciendo, el mundo nos está diciendo algo no están haciendo bien, ¿sí? Porque precisamente esto, o sea, hay gente que vaga y no solo eso, tiene poder. Ajá. Por ejemplo, no sé cómo ponerlo, pero un narcotraficante, ¿sí? Que su meta es finalmente el del poder económico, ¿no? Sigue siendo un vagabundo. Y mira que tienen organización, por eso le llaman crimen organizado, ¿no? Pero no hay un rumbo, no hay un destino. O sea, el destino final es que el que le entra a ese negocio sabe que o termina en la cárcel o termina muerto, ¿sí? Y está bien, o sea, todos vamos a morir, pero no creo que sea ese el propósito principal, ¿sí? Entonces, como es gente que a veces no le interesa la ciencia, o sea, no le interesa prepararse, ir sumando poco a poco, ir generando con esfuerzo, o sea, lo quieren ya para mañana, entonces vagan. Llega un momento en el que tienen tanto que empiezan a divagar, ¿sí? Esa opulencia les empieza a jugar malas pasadas en la mente, ¿sí? Y entonces empiezan a creer dueños de todo, del mundo, ¿no? Ah, no, no se deja, pum, mátalo, ¿sí? Entonces se convierten en vagabundos, ¿sí? Entonces, por eso digo que nos sale muy caro no estar metidos en nuestro propósito, porque entonces, entonces saqueamos la tierra, alteramos el ecosistema, queremos cada vez más y más y más y solo sacar, sacar, sacar y nunca regeneramos nada, ¿sí? Ese ha sido el problema hasta ahorita, que la humanidad entera ha vagado o hemos vagado, ¿no? Por el mundo, o sea, sin saber exactamente qué queremos hacer y cómo podemos generar de manera correcta, ¿sí? Ese es el punto, o sea, yo no digo que, aquí no dice que no vendas, vende, pero hay que vender de una manera correcta y hay que hacerlo de una manera consciente, entendiendo que estamos extrayendo un recurso finito y que tenemos que hacerlo valer, por así decirlo, ¿sí? Que como el tiempo, como el dinero, como todos los recursos cuentan y valen. Por eso es importante administrarlos de manera correcta, ¿sí? Entonces, bueno,
hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, ¿sí? O sea, a veces nos vamos por la lana y dejamos de un lado las demás cosas. Entonces, ahorita tú ves una generación anterior, ¿no? Que lo dio todo pues por ser grande, por hacerse famoso, no sé, cosas de, por ejemplo, estaba viendo una noticia, yo la estaba dando, ¿no? Una noticia de Tom Brady, ¿no? Jugador de la NFL, que se quiere retirar, ¿no? Se quiere ir, ya se quiere retirar. Tom Brady, ¿por qué te quieres ir? No, pues es que necesito tiempo para estar con mi familia. O sea, el cuate que ganó 7 anillos, o sea, un montón de campeonatos, su mayor deseo es estar con su familia. Es que ya tengo un hijo de 16 que vive solo en Nueva York y otra chiquita y que no sé qué y no los he visto. Entonces, pero yo estoy seguro que ese hijo ya de 16, pues ya dice, papá, pues ya, o sea, yo ya vivo solo, ¿no? Entonces, a veces por ir acá, por la riqueza, nos perdemos de la verdadera esencia, que pudiera ser a lo mejor el convivir un rato con familia, o sí. Y no quiere decir que no tengas que, o sea, tampoco es estar metido todo el día ahí sin hacer nada, ¿no? Porque pues, ¿cómo les vas a dar sustento? ¿Sí? Entonces, es equilibrar y ser sabios a la hora de, tengo que trabajar, tengo que descansar, ¿sí? Tengo que pasar tiempo con mi familia, tengo que hacer cosas trabajando. Hay un coach, yo creo, que se llama Diego ¿sí? Ajá. Y él dice que más vale ser un papá ausente Ajá. que ser un papá que se la pasa en su casa, porque el papá ausente le enseña a sus hijos a trabajar y a ganarse dinero. Ajá. Y el papá que se queda en la casa le enseña a los hijos a hacer, bueno, para nada dice. Ok. Ahorita hay una moda y ya están saliendo coaches, ¿no? Por todos lados, ¿no? Ajá. Y hay filosofías. Y está bien, o sea, son válidas, ¿no? O sea, yo no digo que no, es un peloncillo, ¿no? Ajá. Sí, sí lo estoy escuchando. Sí lo he visto en algunos videos. Y ok, puede tener razón, pero entonces, ¿por qué los jugadores tan famosos y tan exitosos ahora quieren dejar todo y irse con su familia? ¿No? ¿Por qué hay un piloto de Fórmula 1 de Aston Martin, la misma, que se retira este año, que ya no quiere seguir, de los antaños y de los ya longevos en la Fórmula 1, y le vuelven a preguntar, ¿por qué te quieres ir? No, pues es que quiero pasar tiempo con mi familia. Y luego siento que entran más los valores, ¿no? Porque también puedes estar un tiempo no tan grande con tus hijos, pero la calidad que les des es la que vale. Exacto, exacto. Ahora, por ejemplo, a lo mejor no tenemos lo suficiente, pero con eso podemos comer sin necesidad de tener más problemas, ¿sí? O sea, estamos ya cuando, yo digo, ahorita es momento de estar con mis hijas, ¿no? Ya cuando tengan 9 me van a mandar a volar. Pero en este tiempo yo ya les pude inculcar valores. Esto sí, hija, ten cuidado aquí, esto se puede hacer así, ¿sí? Y después ellas tomarán sus decisiones, ¿sí? Pero los papás se van a hacer dinero creyendo que supliendo todas las necesidades van a generar hijos diferentes y lo único que hacen es que después regresan cuando ya tienen 15 o 16 y les dicen, ven hijo, y el hijo no les hace caso, porque no hubo una siembra. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, todos los hijos deben de entender, hay veces que hay veces que no hay. Y eso pasa aquí o pasa en el nivel que estés, ¿sí? Entonces, yo creo que esa filosofía no nos ha llevado a nada bueno. Al menos lo demostró aquí la pandemia, ahí topó, ¿no? Dijo, o regresan a sus casas y pasan tiempo con su familia, ¿no?
o no vamos a llegar a nada. Yo lo vi en el trabajo, porque mi papá cuando yo estaba en la secundaria siempre me decía, no, tú búscate un trabajo seguro, donde tengas un sueldo a la quincena, donde tengas seguro, donde tengas el otro. Porque a mí me gustaba lo de cortar el cabello y eso, ¿no? Y yo le decía, no, yo quiero ser estilista, yo quiero ser estilista. Deja lana eso. Y me decía, ahorita, ¿no? Porque cuando yo estudiaba como que no se veía, como todavía no entraba en la onda de los barberos. Okay. ¿No? Entonces mi papá siempre me decía que no, que no. Y tengo un tío que él trabaja por su cuenta y le bajó mucho el trabajo. O sea, tanto que hasta se tuvo que salir de trabajar para buscar otra cosa. Y ahí era cuando yo veía a mi papá, ¿no? Mi papá pues tenía su trabajo fijo, estable. En ningún momento de la pandemia, gracias a Dios, dejamos pues estuvimos en aprietos, ¿no? En ningún momento. Y yo veía así a los que sí tenían su trabajo así como por fuera y sí como que me pareció muy... Hay un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Y es justamente eso. La voz de un padre que te dice, mira, estudia, ten una carrera, después sal, consigue un buen trabajo, y ya, ¿no? Ten hijos, cásate, muérete, ¿no? Y la otra voz del padre rico, ¿no? Que dice, invierte, arriesga, no te vayas a la segura, ¿sí me explico? Entonces, son dos caras de la moneda y tú decides en dónde estar. Por eso nosotros, ustedes están ahorita con el programa y está perfecto, pero no podemos quedarnos con esa mira, ¿sí? Y a mí me encantaría sacarlos de esa zona de confort y hacerles ver que el riesgo que representa tener un negocio. Porque es lo que yo te decía la otra vez, o sea, el ser emprendedor requiere de un carácter, y es ese carácter, que cuando a lo mejor no tienes para comer, buscas la forma. Es como esa persona que está vendiendo sus chacharitas. O sea, le aprieta la tripa y ofrece, ¿no? Entonces, ese es el punto. Ahora, tú decides en dónde estar. O sea, nadie te va a decir, tienes que estar... Las dos caras son válidas. Ahorita hay una guerra entre godines y emprendedores, ¿no? Porque el godín, pues se justifica y dice, no, pues yo estoy bien, cumplo mi horario y hago mis cosas, no me estén molestando. Y el empresario dice, no, pues es que podrías dar más, tienes más capacidad, chalala, y te pago bien, ¿no? Es una guerra. Entonces, tú decides. Pero yo, como lo he analizado, es que pues si no hay riesgo, tampoco hay ganancia. O sea, puedes irte plano, o sea, puedes tener seguro. Pero eso es lo que México ha hecho por años. Y por eso está como en esta sensación de estancamiento, ¿sí? En Europa, ¿por qué crecen? Porque crisis tras crisis, en lugar de tirarlos, los levantan. Entonces, todo depende de tu perspectiva, cómo tú veas las cosas, cómo tú veas la vida, ¿sí? Entonces, ese es el punto. Entonces, ahorita, por ejemplo, a lo mejor yo estoy de este lado y yo soy el emprendedor, ustedes son los trabajadores, pero a mí me interesa que tengan una mentalidad empresarial más que de trabajador. Por eso es que estamos haciendo esta parte, ¿sí? Porque no es que sea malo, o sea, está perfecto. Hay gente que nace para una oficina. Y la ves y llega a las 9 y se va a las 2, ¿no? Respectivamente, todos los días, todo, ¿no? Me toca sacar 2 copias, y así contadito, ¿no? O sea, no muevo un dedo de más, no, nada, ¿no? 30, 40, 50, 80 años. Pero nunca, o sea, no, a lo mejor no es una vagabunda, pero tampoco, o sea, como que dices, ahí quedó, o sea, ahí murió la historia, ¿sí? Y no está mal, o sea, no es que no la juzgo, simplemente es una manera, ¿no? Pero hay otros que pues le arriesgan, que dicen, vamos a ver, creo que así se puede mejorar, y se caen, ¿eh? O sea, no es fácil, o sea, de pronto dices, chin, esto no me salió como yo esperaba, pero le vuelven a dar, se levantan y le vuelven a dar. Y ahí es donde yo creo que hay una gran riqueza, porque, mira, nosotros vemos la escasez como algo malo. Y hay culturas que de ahí surgen y de ahí salen. Por ejemplo, los árabes, ¿no? En medio del desierto no hay nada, no hay vegetación, no hay, ¿sí?
Lo único que tenían era el petróleo. Y se hicieron poderosísimos, ¿no? Porque el petróleo tuvo su auge. Pero luego dijeron, va a llegar el día en el que el petróleo no va a funcionar. ¿Qué tenemos que hacer para seguir nosotros estando vigentes? No, pues ¿sabes qué? Ármate un hotel, el más grande del mundo, ¿sí? Y todas las atracciones de ese lugar son artificiales. Créate una isla artificial, ¿no? Y la mejor del mundo, y lo mejor del mundo, ¿sí? Pero todo es artificial, ¿no? Ahí es de donde yo voy a sacar la frasecita como los tigres del norte, ¿no? Así, tu árbol, mi árbol me lo alumbran la luna y las estrellas, ¿no? Y tú las lucecitas pues, las tienes que comprar. O sea, nosotros, México, no se ha dado cuenta de la riqueza natural que tiene, porque es riqueza que no la pudimos construir nosotros, o sea, es natural. Y no le damos el valor. Y hay gente que no tiene esa capacidad de ver esa riqueza cultural. Tenemos cascadas, tenemos desierto, tenemos bosque, tenemos selva, tenemos todo lo que cualquier ecosistema pudiera desear. Creo que aquí en México se cumplen donde existen todos los ecosistemas. O sea, hay desierto, sí, o sea, todo, tenemos muchísima riqueza natural que no hemos sabido aprovechar. Entonces, ese es el punto. Por eso me encanta esta parte, porque dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y eso también podría entrar los valores, ¿no? Exacto. Ahora, ahí voy. ¿Cuántas veces nos han saqueado a mexicanos? ¿No? Vino la conquista, nos saquearon. Vinieron los gobernadores, nos saquearon. Vino el presidente, nos saquearon. Una tras otra y sigue de pie la cosa. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque la riqueza está justamente ahí, en los valores, en la cantidad de veces que pueda soportar un embate. Entonces, el problema es esa falta de mentalidad, esa falta como de despertar esa conciencia, porque finalmente pareciera que está dormida la gente en México. Cuando tú les dices, no, pues mira, puedes hacer más que eso, puedes generar otras cosas más, o sea, tienes mayor capacidad. Y hay gente que dice, no, pues yo con esto. Se cierra. Uh-huh. Entonces, no está mal. O sea, creo yo que todos, incluso sistemáticamente vamos a la escuela porque queremos un mayor desarrollo, ¿sí? Pero el problema es que ahí se estanca la cosa, ¿sí? Ya cuando vas a una empresa y esa empresa te etiqueta y te dice, tú cuestas tanto y tú vales tanto y para nosotros eres el 516. ¡Pum! Se acabó. ¿No? Te cuarta. Mentalmente, pues ya dices, pues, ¿qué hago? ¿No? De todas maneras, me mueva o no me mueva, soy el 516. ¿Sí? Porque hemos tendido a generar eso, o sea, decir, esta persona cuesta tanto, esta persona puede hacer tanto, ¿sí? O sea, como a limitar las capacidades. Y ese es el problema, ¿sí? Ahora, volviendo al punto, culturalmente hablando, y yendo al punto de este cuate que anda en las redes ahí diciendo, está perfecto, pero hemos tenido ideologías de eso, ¿no? O sea, me estaba leyendo un libro y dice que es como esta tendencia de siempre hacer. O sea, que nosotros estamos todo el tiempo tratando de producir, ¿no? Pero nunca descansamos, nunca nos damos un tiempo para entender otras cosas. Ahora, yo decía, ok, socialismo ya le dio, capitalismo ya también, narcisismo, todo. ¿Y cuándo le vamos a dar chance al reino? A que el reino establezca los principios como debemos hacerlos. Porque aquí no dice que no trabajes. Yo nunca he leído la Biblia, incluso la Biblia dice el que no trabaje, que no coma. ¿No? O sea, en un punto estricto, ¿no? O sea, nunca habla incluso estamos atendiendo esto, porque dice ser diligentes, ¿no? O sea, como la hormiga, dice incluso, ¿no? Perezoso, ve a la hormiga. O sea, no se trata de no trabajar, pero el punto es que por trabajar vas a descuidar a tu familia, ¿sí? O sea, por unos cuantos pesos vas a dejar a tus hijos
para que tus hijos vean que eres próspero? O sea, ahí es donde está el dilema, creo yo. Y donde ahorita la humanidad anda buscando respuestas, como este cuate. Sí lo he visto y la verdad habla perfectamente bien y es un cuate y tiene una filosofía bastante ¿cómo decirlo? Convincente, ¿no? Pero no tiene un principio, o sea, sigue siendo un vagabundo. ¿Por qué? Porque no está cimentado en algo firme, ¿sí? Entonces yo puedo pararme y decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo aquí, si no estuviera, vamos a poner que no está la Biblia, yo me podía parar aquí y decirles, ¿saben qué? Vamos a hacer, ¿no? Y si no me traen 5, no vienen. Que ese es ese tipo de mentalidad, ¿no? Oye, pero pues no hubo no, a mí no me interesa, me trae 5, se acabó. ¿Sí? Entonces, es impositivo. Y ahí es donde mucha gente está. Y donde les encanta. Porque las empresas así están. O sea, tú llegas a una empresa, por ejemplo, no vienes 2 días, ya, adiós, pum, bye, ya, se acabó, hay otro, pum, ¿sí me explicó? Y a mí no, a mí me interesa que ustedes como que les vaya cayendo el 20, pum, 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 ¿sí? Aparte, es eso, o sea, a mí me preocupa más la gente que el negocio. Claro, el negocio tiene que funcionar, pero si la gente no está bien, el negocio no puede estar bien, ¿sí? Entonces yo le invierto más a la gente, porque creo que así es la cosa, ¿sí? Entonces, ahora yo lo que voy es ser efectivo, ser eficiente. Vienes de 9 a 4, sé efectivo. Para que a las 4 te vayas y de las 4 a la hora que tengas que, a la hora que tenga que ser, pases tiempo con tu familia, pases tiempo, que puedas disfrutar tu fin de semana, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pues si no vienes, si no eres efectivo, si no, o sea, entonces tenemos que empezar a ajustar. Entonces a lo mejor, no, pues ahora hay que venir el sábado, ahora hay que hacer esto, porque pues esto no jaló, ¿sí? Entonces ahí es donde simplemente nos tiene que caer el 20 de cómo está la cosa. Y está bien, o sea, yo no juzgo a este cuate ni lo critico, simplemente es una propuesta. Pero hay otras propuestas que son mucho mejores. Y que no necesariamente tienes que sacrificar una cosa para tener la otra. Porque ese es el grave dilema hoy en día. Entonces los cuates sacrifican a su familia por irse a ganar dinero. No, pues para que mi hijo vea que soy bien chambeador. Tu hijo te conoce perfectamente bien. Tu hijo sabe si eres flojo, si eres trabajador, si haces o no haces. ¿Sí? Ahora, ese es el problema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Entonces, trabaja. ¿Para qué? Para que el hijo nunca le falte nada. ¿No? ¿Y qué pasa? Esta generación anterior así fue. ¿No? Trabajaba y los hijos en escuelas de paga, en las mejores universidades, y luego, y la critica, ¿no? Que los millennials, que la de cristal, que no. Pues sí, porque pues ahora no, o sea, todo les dieron los papás que ahora no saben cómo ganarse un peso. ¿Sí? Por eso es que yo aquí luego digo, bueno, los primeros 3 meses, ¿no? Te juro, o sea, la estadística que tengo es que ni siquiera los primeros 3 meses duran. No aguantan. Y no es choro, o sea, es real, ¿no? Como decía una chica, no es fake, ¿no? O sea, es neta. Les duele la cabeza, les da temperatura, ¿no? Luego digo yo, les da COVID, les da, ¿no? Bueno, todavía no había la del mono, ya la tenían, ¿no? Entonces, ese es el punto. O sea, la generación anterior trabajó como loca para que supuestamente esta generación brillara, ¿no? Y ahora que le toca a esta generación sostener a la siguiente generación, resulta que nadie, ¿no? O sea, todo se arruga, nadie quiere, ni siquiera yo por eso digo, los 3 primeros meses es lo básico, o sea, ven temprano, llega a tu hora, mantén el ritmo, ¿no? O sea, mantente constante. Por eso estamos aquí, o sea, champú. Como decía la señora Chayo, ¿no? Que ella trabajó y siempre trabajó por sus hijos porque su marido se fue y ahora sus hijos le piden que se vaya a trabajar, que haga esto, que haga lo otro. Por eso estamos viendo una generación de 50, 60, 70 años que no puede descansar. Ajá.
porque se quedó trabada, ¿no? En ese ritmo de trabajo, en donde pues tengo que, y la otra generación acostumbrada a que le den todo, ¿no? Y excesos y opulencias, y no está mal, o sea, lo tienes, disfrútalo, o sea, no estoy en contra, pero, ¿y luego hacia dónde vamos? O sea, como humanidad, o sea, ¿cuál es el resultado de todo eso? Hijos que no saben someterse, ¿no? Papás que pues que creen que sus hijos son lo máximo, y ya puede ser, ¿no? Porque pues tienen doctorados y no sé, pero en valores, en principios, en el hoyo, ¿no? O sea, y dices, bueno, o sea, y ahí, no, o sea, es ahí donde yo recapitulo y digo, o sea, hay que darle chance a esto, que esto nos dirija, que esto nos diga cómo está la cosa. Y aquí dice, trabaja, pero trabaja de manera digna, o sea, aprovecha tus 5 horas, aprovecha tus 7 horas, para que después no estés lamentando y quieras regresar al trabajo. O sea, yo digo luego, hay gente que está en su casa pensando en el trabajo y en su trabajo pensando en su casa. Vuelvo a lo mismo, al principio, o sea, no se concentran, no se enfocan. Cuando me dio todo, que estaba yo en la cama y escuché que empezó a llover, dije, ay, ya está lloviendo, ¿qué estará lloviendo? Entonces trata de eso, o sea, vive el presente, ubícate en esta realidad. Te toca ir a chambear, chambea y da lo mejor. Vete, descansa y pásatela bien, disfruta, haz lo que más te gusta, si tienes un hobby, ve y haz tu hobby, ¿sí? Pero disfruta para que no estés pensando. Entonces, para mí ese es el tema, la filosofía, pero ese es el reino, justamente vivir los tiempos y vivir de una pasión tal que ahora yo digo, la primera etapa es esa, ve y busca una chamba fija, ten un sueldo seguro, pero demuestra que ese sueldo, o sea, que lo desquitas, pues, ¿no? ¿Sí me explico? Yo, antes de ser emprendedor, fui empleado. Y mi hora de entrada era a las 8 y yo estaba 5 para las 8. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¡fum! Mi hora de salida a las 5, yo me iba a las 7. Y no porque no tuviera nada que hacer, me gustaba dejar listo para el otro día, no tener que llegar a la prisa. Y aún así llegaba temprano, ¡pum! ¿No? Entonces, pero a veces ya la generación de ahorita ya, no, pues es que ya me gasté media hora de más, ¿no? Y te cuentan los minutos, ¿no? Y así. Y luego ha pasado chicos, ¿no? Que dicen, es que yo ya me quedé 15 minutos de más. Yo me cuento mi hora de llegar tarde cuando digo, ay, no, llegué 9:15. Ay, yo llegué 9:17. Digo, no, pues que tengo que estar allá 9:15, 9:17. No me voy a las 4 en punto. Y así me estoy castigando yo solita. Ahora, ese es el otro. O sea, tampoco es eso. O sea, tampoco llegar al tema de latigarte. O sea, de condenarte. Porque eso es lo que yo les decía en un principio, o sea, piden perdón porque llegan tarde. Eso para mí quiere decir que te condenas. Entonces no estás siendo a gusto, pues. Llega tarde, pues llegaste tarde. No pidas perdón, pide una disculpa y al otro día trata de corregirlo. Inclusive ayer que ¿no? llegaste a las 4, dije, no, yo tenía pensado irme como 4:20. Dije, no, ya llegó y ya que me dijiste ya, te dije, ya. Sí, pero es que 10 minutos se soltó el agua, o sea, no podemos quedarnos un minuto más, ¿no? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Poquito, ¿no? Hay gente que le dices, oye, ¿quieres chambear? O sea, llega gente y te pide dinero, sí. ¿Cuánto me vas a pagar? No, pues 5 pesos por cada. ¿5 pesos? Y yo sé que es poco, pero ese es el principio. Si yo he podido vivir con eso, ¿por qué alguien más no va a poder? ¿Sí? Las riquezas de vanidad disminuirán. ¿Sí? Hay unas personas que conozco que es una familia. La hija chica, pues, lleva a cabo sus gastos con sus familias, con su marido, sus 2 hijos. Y sale a flote con 900 pesos quincenales que le da su marido. Y su hermana, que es mayor que ella, le da 900 pesos y 900 pesos que se gasta en un día. Digo, ¿cómo es posible que son la misma cantidad de personas en cada familia? Sí. Y una con 900 pesos a la quincena sale y la otra, o sea,
Ahora, hay otra discusión igual en las redes, ¿no? Que por ejemplo dicen, no, pues que no tienes que buscar hacia abajo, sino hacia arriba, o sea, ir abriendo, ganar más, ¿no? Recablear tu cerebro a que pida más, que quiera. Pues sí, por eso estamos así, ¿no? Porque todos quieren más, y nos hemos acabado los recursos naturales y nos hemos acabado todo, ¿no? Pues Monterrey es el primero que está sufriendo, pero pues es el primero que nunca paró, ¿no? O sea, que empezó a meter industria descaradamente y sigue devorando. Ah, bueno, pues ahí está la sequía. No te quejes. Aguanta vara, ¿no? Ahora compongamos todo, partiendo de ahí, ¿no? En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Vamos a ponerle en lugar de pan, dinero. O sea, el pobre tiene dinero. O sea, el pobre no es pobre porque no tenga dinero. El pobre tiene dinero. No hay juicio. Le llega, vámonos, papá. No, le prende fuego. O sea, 500 que le caen, 500 que le prende fuego. 300. A lo mejor porque pues, no tiene, pues por eso se gasta dinero que tiene y ay, vámonos a los tacos o así. Pero ya después cuando vi que esa era su forma de vivir, dije, no, pues no sé qué pasa. Porque mi papá siempre me enseñó a ser administrada Por eso también dice que no retengas más de lo que es justo. O sea, hay una parte que hay que retener. O sea, no te gastes toda la semilla, ¿no? O sea, guarda tantita para un imprevisto, para algo, ¿sí? Porque pues el pobre así le cae, así se lo despilfarra todo. Entonces nunca hace algo como que, bueno, voy a empezar. Por eso es que nos comemos los negocios. O sea, te cae, pum, y te comes todo. Y luego dices, no alcanza. Y puede ser que la situación haga aparentar eso, pero si eres disciplinado vas a decir, ni modo, o sea, guardo 5 y como con 25. O guardo 3 y como con 4. O sea, ¿sí me explico? O sea, es nada más, es un principio. Y ese principio nace ahí cuando dices, separa el diezmo, separa lo que es de Dios, separa lo que es tuyo. Entonces de ahí parten muchas cosas. Por ejemplo, hay otro cuate que habla de negocios que dice, gástate el 10% en lo que tú quieras, para que tu mente se recable y quiera ir por más, ¿no? Entonces dice, despilfarra el 10% de lo que ganas. Y yo digo, ¿qué? No que esté mal, o sea, está chido, o sea, el 10%, ¿qué quieres? ¿Un viaje no? Porque creo que él se paga viajes en avión, ¿no? Privado. O sea, ahí despilfarra su 10%, ¿no? Pero yo digo, inviértelo, dáselo a Dios. Es lo que Dios te pide, el 10%. La gente se queja que porque el 10%, pero Dios tiene años pidiendo el 10%, no le ha subido a la tarifa. Desde hace años. Y dice, sí, y dice ahí, el otro día lo veíamos, ¿no? Si das el 10%, todo el 90% es redimido, ¿no? Entonces, yo digo, ¿para qué te gastas el 10% y vuelves tu mente más ambiciosa? Si mejor decir, ¿sabes qué? Pues se lo doy a Dios y Dios me va a dar una visión muchísimo más grande. Y dejo de ser vagabundo. Porque sigue siendo un vagabundo, porque pues se lo gasta y al rato quiere más. Y al rato quiere más y nunca se llena. Y así se va. O sea, esa es la vorágine en la que hemos caído humanamente. Por eso yo digo que todas esas filosofías no tienen un buen fundamento. Bueno, hazle caso, pero al rato no vengas a quejarte, ¿no? Ahora que estoy diciendo, está jodido y no, o sea, no. O sea, es que hay un orden, hay una manera de crecer correctamente. Y es, creo yo, que nunca le hemos dado chance al reino que diga, a ver, ¿cómo se hacen los negocios en el reino? Ah, pues aquí está la sabiduría. No estamos inventando el hilo negro. Esto está desde hace miles de millones de años. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con su mano la derriba. Yo no sé por qué dice la mujer, ¿no? Porque marido llega y le da el dinero. Porque es la encargada, ¿no? De administrar. Así le dice mi papá a mi mamá, la administradora.
Y le deja aquí toda la responsabilidad a la mujer. El simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Pero no creo que le deje todo a la mujer, porque también el hombre sabe que tiene que cumplir. Sí, pero ¿por qué no dice el hombre sabio edifica su casa y el que no la tira? Pues porque el hombre confía en su mujer y llega y toma, ¿no? Pero la mujer que no es sabia, que se aloca, que finalmente no sabe, pues por más que el marido se parta el hocico, nunca va a haber lo suficiente. Porque no hay, volvemos al anterior, no hay un juicio. Entonces la mujer debe entender que el marido no saca el dinero por arte de magia. Y si cree que es así, pues por eso hemos estado así de jodidos. Porque también el marido no la hace consciente. Oye, me gané 35, pero fue una friega, ¿no? Y entonces, pues ese es un círculo vicioso que nos lleva al mismo. O sea, por eso dices, y por eso familias rompe, por eso, ¿sí me explicó? Entonces, aquí está la sabiduría. El marido de esta señora dijo que despilfarraba dinero al culo. Y ya las últimas ya andaban con la caña también. Pero digo, 4 cosas son las más pequeñas de la tierra y las mismas las más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen sus casas, sus casas en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen todas por cuadrillas. Y la araña que atrapas con la mano y está en los palacios del rey. ¿Sí? O sea, la sabiduría te deja esto. Ahí ve uno la gente que luego se parte. Y, ay, ¿no? Por ejemplo, la arañita. Ahí está en el palacio del rey. Ni quien la pele, ni quien la vea. Y ya está viendo todo el movimiento de... ¿Sí? y todos los demás radicales. Y todo, ¿no? Los conejos, ¿no? Las hormigas, pueblo no fuerte, ¿no? O sea, son unas cositas de nada y entre todas juntas, ¡pum!, recogen. Recogen en el verano y preparan su comida. Hay tiempo que es para recoger, tiempo que es para soltar, ¿sí? Eso es lo que yo creo, o sea, tenemos que llegar al punto en que los tiempos se empaten, nuestros tiempos, yo digo, con los tiempos de Dios. Tenemos que darle tiempo a la agenda de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que no es lo que no ha pasado en años. Todos trabajan, allá abajo, salen en la mañana, aquí no, como locos, ¿no? Regresan en la tarde. Y